¿Cómo puedo optimizar la comunicación no verbal con mis pacientes? De lo primero que debemos de tomar conciencia es que el 93% de la comunicación corresponde al no verbal y paraverbal, es decir, solo el 7% de lo que comunico es a nivel verbal, con lo cual debemos de prestar mucha atención tanto a mi no verbal como profesional como al no verbal del paciente. En esta relación médico-paciente es muy habitual que éste busque en todo momento nuestra corporalidad, nuestra expresión facial, es decir, nuestra conducta no verbal, información que no tiene, dudas, etc. Incluso también a través del no verbal va a estar pendiente de si se siente escuchado, si entendemos lo que nos está mostrando. También, por otro lado, la comunicación no verbal nos va a permitir atender a un montón de información que si solo prestamos atención al verbal, nos la vamos a perder. Información muy interesante que nos va a hablar de qué le está pasando al paciente, cómo está viviendo su patología y, como decíamos, cuáles pueden ser esos frenos y esas barreras a la adherencia al tratamiento. En la comunicación no verbal podemos hablar de 10 canales verbales no expresivos. En esta ocasión vamos a centrarnos en 5, los 5 canales no verbales expresivos a los que tenemos que prestar más atención en nuestra comunicación con el paciente. Prestaremos atención a nuestra mirada. Tenemos que tratar de mirar al paciente de una manera directa y poniendo la mirada siempre entre los ojos y la nariz, en este ángulo. De esa manera nuestros mensajes serán transmitidos desde la confianza, desde la claridad, desde la cercanía. Y también podemos conocer que si en algún momento queremos dar una pauta mucho más directiva, ser un poco más directos en un mensaje claro con el paciente, podremos subir la mirada un poquito más alto, hasta esta altura. Bien, por otro lado, aparte de la mirada, también prestaremos atención a la expresión facial. La cara del paciente es el mapa emocional del paciente. A través de la cara, de sus expresiones faciales, podemos identificar todas las emociones básicas, emociones primarias y emociones secundarias. Prestaremos especial atención a la parte superior de la gestualidad del paciente y a la parte inferior de la gestualidad del paciente. Esto nos va a permitir tomar conciencia de que cuando algo que le estamos diciendo no lo está entendiendo, no está muy convencido, no le parece bien, le genera dudas, en esa observación de su expresión facial podremos identificar que algo pasa y le podremos confrontar y preguntar al respecto. Además de la mirada, además de la expresión facial, también tenemos los gestos, gestos que podemos utilizar con nuestras manos, gestos que podemos hacer con nuestra cabeza. Con los gestos podremos enfatizar puntos importantes, podremos enunciar puntos importantes, podremos enumerar consignas que le estamos dando al paciente. Con la cara, con los gestos de la cabeza, también podremos asentir y expresar de alguna manera. Observaremos también cuál es esa gestualidad del paciente, tanto de sus manos y especialmente de su cara. Una bajada de cabeza nos puede dar mucha información de que algo está pasando emocionalmente con lo que le estamos transmitiendo. Bien, también vamos a prestar atención a nuestro cuerpo, cómo utilizamos nuestro cuerpo frente al paciente, siempre orientando la posición de nuestro cuerpo siempre a la persona, ¿de acuerdo? Y también lo que llamamos proxémica en conducta no verbal, cuál es ese acercamiento, la distancia. Si quiero ser convincente con el paciente, es importante que me ponga una postura más erguida y más cercana, y si quiero generar más complicidad, puedo bajar un poco mi postura y acercarme un poco más a él. Todos estos son códigos no verbales que me van a ayudar a conectar con esa conexión. Y observaremos también el movimiento de su cuerpo, como en un momento dado, cuando está recibiendo una pauta que le estamos dando, notamos cómo se puede hundir más en la silla, se puede remover más en la silla. Esto nos puede indicar que algo no le está cuadrando, algo no le está pareciendo bien, ahí tendremos que investigar, porque puede haber mucha información interesante. Y otro canal fundamental al que también tenemos que prestar atención es el paraverbal, la voz. Nuestra voz es uno de nuestros canales no verbales más importantes. Con la voz podemos jugar con el ritmo, la entonación, la velocidad, los silencios. Si quiero conseguir un clima de cercanía, de escucha, de complicidad con el paciente, puedo tender a bajar la voz, puedo hablar mucho más despacio, con lo cual estoy teniendo una conexión emocional mucho más cercana. Pero por el contrario, si quiero estar dando una consigna, una pauta, algo que no está cumpliendo y que es bueno para su tratamiento, puedo levantar un poquito más la voz, hablar de una manera más directa y más cortante. También puedo aprovechar a silabar palabras fundamentales. Lo más importante
que quiero que tú atiendas en este tratamiento es la dieta, ¿de acuerdo? Cuando corto una palabra y silabeo, estoy dándole énfasis. Y luego no olvidemos del poder de los silencios. Los silencios en comunicación paraverbal suelen ser los grandes olvidados. Cuando yo incorporo un silencio antes de decir algo, lo que estoy haciendo es generar mucha más importancia y más fuerza al mensaje que quiero lanzar. Lo más importante en su tratamiento es que usted cumpla con la medicación, ¿de acuerdo? Ahí enfatizaremos en esa parte que queremos resaltar. También los silencios los podemos aprovechar para conseguir que el paciente hable. Los silencios suelen ser muy incómodos, con lo cual dejar una frase sin terminar y mirar de una manera agradable al paciente va a hacer que él también, por esa parte de que el silencio es incómodo, se lance a hablar. Por ejemplo, entonces lo que a usted le está costando más de cumplir en las recomendaciones terapéuticas que hemos visto es, y dejaremos que él llene ese silencio. Bien, si ponemos en práctica todos estos elementos que nos da la comunicación no verbal, podremos no solo entender mucho mejor a nuestro paciente, escucharemos lo más importante en comunicación, que es lo que no se dice, sino que además nos servirá para también nosotros, como profesionales, ser mucho más convincentes.